Bien, jóvenes, vamos el día de hoy a ver los antecedentes históricos del conflicto judeo-palestino. Hemos revisado un poco a qué se refiere el judaísmo. Hemos visto un video sobre el comienzo de este judaísmo. El día de hoy, en cuanto a los antecedentes históricos, vamos a realizar un resumen sencillo y lo vamos a subir a nuestra plataforma. Entonces, es importante que ustedes tomen en cuenta los elementos que se verán en este video sobre el conflicto judío-palestino. ¿Cuáles son los antecedentes históricos? ¿Cuáles son los elementos importantes? Recuerden que en el anterior video nosotros nos planteábamos la perspectiva de que los judíos, después de la llegada de los romanos, tuvieron que irse movilizando. Entonces se dio esta diáspora y se dispersaron alrededor del mundo. Vamos entonces a realizar un resumen del video sobre este conflicto. Si alguien tiene alguna duda, inquietud, me avisa, si no vamos revisando. Por favor, tome nota, hágalo aquí. Bien, como ustedes pueden observar, ahí están los elementos relevantes del video en cuanto a este inicio, al hecho histórico del conflicto israelí-palestino. Como podemos observar, hay algunos elementos históricos. Vamos a ir retratando estos elementos históricos conjuntamente para poder ir también realizando este resumen que ustedes pueden observar aquí. Entonces vamos con los antecedentes históricos del conflicto judío-palestino. Vamos a ver, ¿cuáles son los antecedentes importantes? Tomamos en cuenta algunos elementos. Primero, debemos considerar este hecho histórico judío. En ese lugar donde se asentaron los judíos, o que está ahí Israel, propiamente era el territorio donde se asentaban previamente a la conformación o a la llegada de los grupos que exterminaron desde la llegada de los persas, de la llegada de los griegos, de la llegada de los romanos y así la exterminación en general de estos grupos. Entonces, dentro de esta consideración, vemos que los grupos judíos estaban dispersos. Muchos han identificado el conflicto entre Israel y Palestina desde la pugna entre los hijos del patriarca Abraham e Isaac. Sin embargo, es necesario pensar al pueblo judío como una cultura cuya condición nómada en búsqueda de una tierra prometida ha sido una consideración desde varios tiempos. Entonces, debemos considerar al pueblo judío como una cultura cuya condición nómada en búsqueda de una tierra prometida. Esa es la idea que debemos nosotros tener. Recuerden el anterior video. En el anterior video se retrataba la perspectiva de los judíos en cuanto a esta realidad que se fue presentando por la llegada de los persas. Con los persas tuvieron estabilidad, de la llegada de los griegos, de la llegada de los babilonios y finalmente la llegada de los romanos.
que destruyeron y expulsaron propiamente estos grupos. Entonces estuvieron vagando dentro de los territorios. Esto implicaba el traslado de dicha cultura, por lo que surgieron problemas con otros grupos culturales asentados en los territorios en los cuales se movían. El conflicto entre Palestina e Israel se remonta a algunos hechos históricos que ustedes pudieron observar en el video. ¿Cuáles son estos hechos históricos? ¿Qué podemos tomar en cuenta como hechos históricos? ¿Qué pudieron ustedes observar en el video? A ver, vamos sacando los elementos. ¿Cuáles son los hechos históricos para el conflicto judeo-palestino? La Primera Guerra Mundial. Ya, tenemos en cuenta la Primera Guerra Mundial. Antes de esta Primera Guerra Mundial, ¿qué podemos nosotros considerar? Un movimiento de carácter nacionalista en el Estado para los judíos del mundo, que es la reunión de los sinoístas en Viena de 1896. Entonces, 1896, en Viena, la reunión de los sinoístas. Sionistas. De los sionistas. Este grupo, ¿qué quería o qué pretendía? Darle un territorio a los judíos del mundo. Generar un Estado judío. Cuando aparece de aquí ya este movimiento, comienza realmente la perspectiva real de la Primera Guerra Mundial. Vemos estos elementos que se van generando. Se pensaba algunos territorios para este proceso. Pero bueno, vamos con una primera consideración. De ahí, la Primera Guerra Mundial. ¿Qué sucede en la Primera Guerra Mundial? ¿Cuál es el hecho histórico? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede en la Primera Guerra Mundial? Muchas personas huyen de un conflicto palestino, algo así. No todavía. Para la Segunda Guerra Mundial, muchos de los refugiados que estaban siendo perseguidos por Hitler huyen hacia este nuevo territorio. Pero aquí hay un hecho histórico importante en la Primera Guerra Mundial. ¿Cuál es? Vamos revisando un poco. ¿Qué es lo que pasa? Cae el Imperio Otomano, que tenía el control de Palestina. Al caer el Imperio Otomano, quienes se ponen a cargo de estos territorios es Gran Bretaña. Recuerden que después de una guerra, los territorios perdedores suelen separarse y generar una repartición. En esa repartición de la Gran Guerra, los ganadores, los que conforman esta ganancia, Gran Bretaña entre ellos, se reparten estos territorios. Y el territorio de Palestina le va a pertenecer a Gran Bretaña. Gran Bretaña asume una consideración que es el decreto Balfour. Este decreto Balfour considera el generar un hogar para el pueblo judío. Gran Bretaña genera el decreto o la declaración Balfour. ¿Cuál era esta declaración? Un hogar para el pueblo judío. Esa era la consigna
del decreto Balfour. Dentro de esta consideración de un hogar para el pueblo judío, vamos nosotros revisando algunos elementos importantes. Este es el hecho histórico importante que el video también nos denuncia, que nos plantea que a partir de esta consideración se va dando la perspectiva del pueblo. Había algunos lugares para generar este pueblo judío. ¿Dónde nomás se pensó plasmar al pueblo judío o asentar al pueblo judío? ¿Qué países? En Argentina, en África también, y en una parte Muy bien. de Asia. Muy bien. Entonces, en Argentina, sur de América, en África, en Uganda y en Birobizán, que propiamente está en este territorio de Asia. Más allá de esto, los judíos consideran que el lugar elegido, propiamente por Dios, digámoslo así, es cerca del río Jordán. Y aquí se va a ir asentando este territorio y se va a dar Israel. Entonces, aquí es el punto relevante, gracias a los ingleses y a la declaración Balfour. Sin la declaración Balfour no se hubiera dado entonces esta proclamación donde los judíos llegan a este territorio de Palestina. Se les fragmenta al territorio palestino y se separa el territorio palestino del judío. Aquí comienza el conflicto. El momento que se da esta separación y llegan un sinnúmero de personas a este lugar que todavía no se llama Israel, pero que va a ser asentado por estos grupos. Después de esta consideración, ya para 1947, la Organización de las Naciones Unidas puso en marcha una iniciativa. ¿Cuál era esta iniciativa? A ver, antes de esto, no se olviden que también llegaron un sinnúmero de personas a raíz de la segunda, otro hecho histórico es la Segunda Guerra Mundial y el holocausto nazi. Después de este holocausto, un sinnúmero de personas se asentaron en el territorio conformado en la Primera Guerra Mundial. Después de este hecho y acabado la Segunda Guerra Mundial en 1945, se fue conformando todos los derechos, las perspectivas, y para 1947 la Organización de las Naciones Unidas puso en marcha una iniciativa. ¿Cuál era la iniciativa? ¿Cuál era esta iniciativa? Se iban a crear prácticamente 3 partes en un mismo territorio. ¿Cuál era la iniciativa? Dividir territorio entre palestinos e israelíes. Ya. El conflicto siempre ha sido la perspectiva de Jerusalén. Por eso asumen que el territorio, ¿cómo decirlo?, que ellos debían asumir era el cercano a Jerusalén.
De ahí se supone que vienen y todas estas consideraciones. Pone en marcha una iniciativa la Organización de las Naciones Unidas para compensar, en parte, compensar a los judíos por los horrores de la guerra. Esta iniciativa consideraba un plan de 2 estados, uno palestino y otro judío. Y Jerusalén con una consigna particular o como un estado particular. Esa era la idea de la Organización de las Naciones Unidas, el plan de participación de la Organización de las Naciones Unidas, crear 2 estados independientes, separando, esa era la idea, separar entre árabes y judíos y darle propiamente esta consideración en la separación y un estado de Jerusalén con régimen especial. Esa era la idea, Jerusalén o Jerusalén en castellano. Ya. Dentro de esta consideración no se logró plasmar porque los palestinos no estaban de acuerdo, se les estaba quitando el territorio y palestinos y judíos se confrontaron en esta primera parte. Aquí, este es el hecho histórico fundamental, el de la Primera Guerra Mundial, pero a partir de la Organización de las Naciones Unidas ya comienzan los conflictos. Para 1948, a raíz también de lo sucedido en la Organización de las Naciones Unidas, se generó este proceso de nombrar el Estado de Israel. Entonces ya se nombra realmente para este tiempo, se funda Israel. Aquí se da propiamente poner la fundación de Israel. Impulsado principalmente por ¿quién? Por los británicos. Para 1948, entonces, Gran Bretaña entregó a los judíos algunos kilómetros de territorio para la creación del Estado de Israel, siendo su primer ministro David Ben Gurión. Desde entonces, esta es una zona en conflicto constante. Los británicos entregaron el territorio para esta fundación y su primer ministro fue Ben Gurión. De ahí se van dando a través de 1956 y 1973 algunas de las guerras importantes. Una de las guerras más importantes es la Guerra de los 6 días. Esta Guerra de los 6 días conforma uno de los elementos más relevantes. Pero nosotros se consideraba en general que iba a acabar esta guerra, que se iba a generar ya una paz realmente. Pero vemos que hasta la actualidad sigue existiendo un conflicto armado en la franja de Gaza, que es uno de los elementos importantes. ¿Alguna inquietud, alguna duda? 1967, la Guerra de los 6 días.
y se va dando todo este proceso de conflicto. Hasta la actualidad siguen lanzándose bombas en la Franja de Gaza, sigue existiendo este inconveniente por mantener el territorio palestino y judío de Israel. Esos son los antecedentes históricos para el conflicto judeo-palestino que se dio hace años, pero que en la actualidad sigue manteniéndose en este territorio de la Franja de Gaza. No se olvide, entonces, aquí hemos resumido, por favor, suba este resumen completo de los elementos que usted puede revisar y obtener del video. Y no se olvide, aquí estamos, vamos a ver mapa de Israel y Palestina para que tenga usted en cuenta, está en el Medio Oriente y la conformación de los territorios para entender este conflicto de mejor manera. No se olvide tomar en cuenta para que sepa dónde está. En Medio Oriente, ahí está Cisjordania, se separó Jerusalén después de los conflictos y aquí propiamente, sí, me envían, está en Idukai, me confirman por favor, no sé si está ya subido o no. Listen. Dígame. ¿Le puedes subir un poquito, por favor? Claro. Entonces, dentro de esta consideración, vamos a ir revisando. Deme un segundo nada más. Ya, está subido, usted le pone en Idukai. Con eso nosotros terminamos la clase. Por favor, tome en cuenta lo que se ve en el video. Y ahí está Cisjordania, Jerusalén, Gaza. Por favor, complete. No solo los elementos que he puesto yo. Yo he resumido un poco las ideas, pero complete en base al video. Revise nuevamente si necesita este video para que saque el resumen. No me ponga 3 cosas. Haga un resumen completo de los elementos. Yo he ido retratando, pero hay elementos que debemos nosotros ir tomando en consideración. Aquí se da el conflicto. Este espacio es Gaza. Entre Israel y Gaza está a cargo de los palestinos, de los árabes, y Israel quiere tomar control de la Franja de Gaza. Todo este territorio era palestino y se le dio a cargo a Israel. Bien, jóvenes, con eso cerramos nuestra clase. Suba